Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias de hoy comentadas por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares. La aviación israelí responde al lanzamiento de 2 cohetes desde Gaza, bombardeando blancos militares. La Liga Árabe condena enérgicamente la promesa electoral de Netanyahu de anexionar el Valle del Jordán. Netanyahu viaja el jueves a reunirse con Putin a 5 días de las elecciones generales para hablar de Irán. Una joven iraní se inmola al conocer que podría ser condenada a 6 meses de cárcel por intentar entrar a un estadio de fútbol. Estos son los asuntos de hoy aquí en las noticias de Radio Sefarad. Les hablaremos después de la agenda cultural en una segunda parte. La noche del martes se dispararon desde la Franja de Gaza 2 cohetes contra las ciudades israelíes de Askelon y Asdod, esta última escenario en ese momento de un mitin electoral con la presencia del primer ministro Netanyahu, que fue desalojado a un refugio seguro tras oírse la alarma. Ambos cohetes fueron interceptados por el sistema cúpula de hierro. En respuesta, la aviación israelí atacó 15 blancos en el norte y centro de la Franja de Gaza, incluyendo un centro militar donde se fabricaban armamentos, un complejo de las fuerzas navales de Hamas y un túnel de ataque de esa misma organización terrorista. Sí, digamos que aquí no fue un ataque que ya nos sorprende, porque este goteo de disparos de cohetes desde la Franja de Gaza es constante, a pesar de que hay un supuesto cese de fuego. Pero cada tanto, una vez por semana o 2 veces por semana, pues un par de cohetes, así como quien no quiere la cosa. En este caso se dio la circunstancia de que a donde dispararon, seguramente con toda la intención del mundo, en una de las ciudades estaba de mitin electoral en un sitio cerrado, Netanyahu, y claro, todo el mundo grabando con sus cámaras. Y en el momento que empezaron a sonar la alarma, como en las películas americanas, todos los guardaespaldas se los llevan a Netanyahu. Y entonces, pues algunos periodistas malintencionados, y lo de mal lo pongo entre comillas, es decir, que no les gusta Netanyahu como candidato a primer ministro, dicen mucho solidarizarse con la gente de alrededor de Gaza, pero no las visita nunca, y cuando las visita, pues es el primero en salir disparado al refugio. De todas maneras, a mí, como no hubo víctimas ni daños, porque el cúpula de hierro los interceptó, estos cohetes en el aire, pues también la respuesta israelí fue hacia objetivos militares donde no había gente. Y a mí lo que me sigue llamando la atención es que a estas alturas, bueno, dicen, donde se fabricaban armamentos, un complejo de fuerzas navales y un túnel de ataque. Es decir, todavía hay túneles de ataque en la Franja de Gaza, pero que estamos todos locos. ¿Cómo? Primero, lo siguen construyendo. Segundo, Israel no los ha destruido todos ya. ¿Qué están esperando? ¿Que se reservan para el próximo cohete y no lo rompen ahora? No entiendo muy bien cuál es la política detrás de que siguen construyendo túneles de ataque sabiendo que no van a poder entrar en territorio israelí, porque ahí hay un muro de granito, no de granito, pero de cemento armado de 60 metros de profundidad, o sea que no se puede pasar esa frontera con un túnel. Pero bueno, el Oriente Medio es el mundo o el planeta donde se pierde la lógica, así que seguimos con la próxima, a ver si entendemos algo. Los ministros de Exteriores de la Liga Árabe condenaron enérgicamente la promesa electoral del primer ministro Benjamin Netanyahu sobre la anexión del Valle del Jordán en los territorios en disputa. El comunicado conjunto se dio a conocer tras reunirse en El Cairo los jefes de la diplomacia, que advirtieron que en caso de ser reelegido en los próximos comicios y llevar a cabo la anexión, se lo tomarán como un anuncio israelí del fin del proceso de paz y una destrucción de toda su base. Por otro lado, la cumbre de titulares de Exteriores árabes estuvo marcada por las discrepancias entre los países miembros, entre ellas por la reincorporación o no a la institución de Siria, que fue expulsada pocos meses después del estallido de la guerra civil en 2011,
una iniciativa rechazada por Arabia Saudita y Qatar, pero apoyada por Irak y Líbano. También surgieron diferencias entre la delegación libia y los representantes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Egipto. Primera conclusión. Lo único que une a la Liga Árabe es estar en contra de Israel. Todos los demás se estaban matando entre ellos mismos por temas como Siria, Qatar, Irak y Líbano, incluso Libia, etcétera, etcétera. Es decir, es una organización que vive en completo, en una especie de guerra civil que hay en el mundo musulmán. Ya hace mucho tiempo que hablamos con ese término, aunque la prensa en general no lo utiliza, pero la guerra civil no es en Siria, es en el mundo musulmán de Medio Oriente, porque bueno, tampoco está Indonesia metida, ¿no? Y son musulmanes. El mundo musulmán de Medio Oriente, es decir, Irán y los países de su área de influencia chiita, en Irak, en Siria, en Líbano, y contra las fuerzas de mayoría suní, lideradas por Arabia Saudita, las monarquías petroleras de los Emiratos, Bahrein, Egipto, etcétera, y algún flotante por ahí como Jordania o Qatar, que juega un poco a tratar de intermediar, Turquía, que no sabe si es de Europa o que pertenece a este mapa, los kurdos que están ahí pero que no juegan en la Liga Árabe, etcétera, etcétera. Lo único que los une es estar contra Israel. Y esto, el primero que lo sabe es Netanyahu, y lo que le han hecho con esta declaración es exactamente lo que Netanyahu quería. O sea, Netanyahu hace una promesa electoral, de las muchas que está haciendo ahora, que va a anexionar el Valle del Jordán. ¿Qué significa esto? Lo voy a explicar. El Jordán es el famoso río, que cuando uno lo ve de cerca dice, ¿esto es un río? ¿Este es el Jordán? Porque es muy pequeñito, muy poco ancho y muy poco caudaloso. Y conecta el mar de Galilea o Tiberíades con el Mar Muerto, con lo cual es un sitio, su cuenca es un sitio muy bajo, incluso por debajo del nivel del mar en algunos puntos, ¿no? O sea, es un valle hundido. No es muy ancho ese valle. No sé calcular, pero me imagino que habrá sitios donde no mida más de 1 kilómetro y ya tienes ahí como una meseta que se levanta de pronto, que es Cisjordania, ¿vale? Y todos los pueblos de los palestinos están en la parte de arriba, porque abajo no tienen comunicación con arriba. ¿Quiénes están abajo? Pues campos de cultivo, de algunas aldeas agrícolas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues Netanyahu ha dicho que él quiere anexionar esa zona porque es la frontera con Jordania, y si los palestinos algún día quieren tener un estado, él no se fía de que por esa frontera no reciban ayuda militar desde Jordania. No quiere decir de Jordania, pero desde Jordania, ¿no? Bueno, todo esto es una tontería muy grande porque ni siquiera el mismísimo Trump ha aprobado esta cuestión, ¿no? Pero él aprovecha porque la autoridad palestina en las últimas semanas ha dicho de que dan por finiquitado los acuerdos de Oslo, que son, entre otras cosas, los que legitiman que exista una autoridad palestina, con lo cual es un contrasentido. Y ha dicho que, bueno, que todo lo que hay en Cisjordania, a pesar de que en los acuerdos de Oslo se habla de 3 zonas A, B y C, todo eso es Palestina. Pues Israel con las mismas, dice, hay gente en Israel que está presionando a Netanyahu para que diga, pues con las mismas, todo eso es Israel, es decir, anexionar todo Cisjordania. ¿Por qué no lo hace? Pues porque ahí vive un mogollón de árabes, y esos árabes tendría que, si los anexiona, pues se convierten en ciudadanos israelíes, con sus derechos, con sus votos, y transformaría digamos, todo el carácter de la nación, y dejaría de ser un Estado judío, sería un Estado binacional, con el peligro de que si algún día, por ejemplo, los palestinos demográficamente fueran mayoría, pues decidieran acabar con el carácter judío del Estado de Israel. Bueno, todo esto lo explico muy rápido
para decir de que la anexión prometida es un fake que mandó Netanyahu para que justamente no es que los israelíes se van a creer esto, ni los americanos, pero los que se lo creen y los que reaccionan son los de la Liga Árabe. Y una vez que reacciona la Liga Árabe, él ya tiene una cuenta más en su haber para las elecciones del martes, diciendo, ¿quiénes están contra mí? La Liga Árabe. ¿Quiénes están contra mí? Los de izquierda. Es decir, si ustedes son buenos israelíes, buenos judíos, al que tienen que votar es a mí. Esto es una campaña electoral y se hacen promesas que no se pueden cumplir, demagógicas, de la misma manera que en tantas ocasiones hemos denunciado aquí que los titulares de los periódicos, Netanyahu va a crear no sé cuántos asentamientos, que esto que lo otro, pero resulta que Netanyahu es de los últimos 50 años, desde la guerra de los 6 días, el primer ministro que menos nuevos asentamientos ha creado. Ha ampliado, sí, donde vivían 2.000 personas y ahora han crecido los chicos, pues se han construido algunas unidades de vivienda más. Pero no ha puesto en marcha nuevos pueblos en Cisjordania o en los territorios en general. Así que menos lobos y menos ser tan tontos de hacerle el trabajo más fácil a Netanyahu. Eso de ser tontos no se lo digo a los oyentes, se lo digo a los de la Liga Árabe. No sean tan tontos de caer en las trampas de Netanyahu, que los está manipulando para que ustedes se unan justamente para decir de que Netanyahu es el único que puede garantizar la seguridad de Israel contra vuestros intereses. Hablamos de nuevo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, porque viajará este jueves a la ciudad rusa de Sochi para reunirse con Vladimir Putin tras el aumento de la tensión con Irán y a 5 días de las elecciones generales en Israel. Según adelantó el mandatario israelí, se tratará el tema de la coordinación militar para evitar un enfrentamiento con Irán, considerando la creciente actividad de Teherán y sus aliados contra Israel y el aumento de las acciones israelíes contra ellos. Durante las últimas semanas, la ofensiva israelí contra milicias iraníes ha generado tensiones en la región, con la denuncia por parte de Líbano e Irak de ataques israelíes en su territorio y hasta un intercambio de fuego entre Israel y el grupo terrorista chií libanés Hezbollah, socio de Irán, que supuso el mayor repunte de tensión en la frontera desde 2015. Miembros de la oposición han acusado en los últimos días a Netanyahu de utilizar la seguridad de Israel como parte de su campaña electoral, en la que exhibe sus buenas relaciones tanto con Putin como con el presidente estadounidense Donald Trump, junto a los que se muestra en carteles electorales. Sí, porque estábamos hablando antes de la campaña electoral de Netanyahu, que es muy... no diría violenta porque no se utiliza violencia física, pero que ha puesto todo en el asador, porque él sabe que la alternativa a eso es que va a ser enjuiciado y sin estar como primer ministro, pues es muy probable que en alguno de los 3 casos que tiene pendiente de corrupción salga culpable y acabe sus días de gloria en prisión. O sea que lo que tiene es como en una película de Almodóvar, o el poder o la gloria. Tiene ahí al alcance. Lo que llama la atención es que ha conseguido esta reunión con Vladimir Putin 5 días antes de las elecciones, y fue exactamente 5 días antes de las elecciones anteriores, el 9 de abril, cuando estuvo con Vladimir Putin también hablando y de lo mismo, porque Vladimir Putin lo recibe, se acerca un poco más abajo a Sochi, que es una zona que queda un poco más cerca que Moscú y que hace mejor tiempo, y no le importa echarle un cable a Netanyahu porque es de su misma calaña, son todos tal para cual, es decir, que utilizan la democracia como un mecanismo de poder y no como lo que debiera ser de representatividad de la voluntad del pueblo, sino que ellos
saben manejarse muy bien para manipular todo dentro de la ley, pero al borde siempre. Entonces, justo 5 días antes, él se va a hablar con Putin. No tiene nada nuevo que contarle a Putin porque las cosas importantes ya han pasado estas semanas pasadas. El ataque de Hezbollah, la falsa destrucción de la base israelí y el helicóptero con los heridos, todo eso ya pasó. Ya pasó el ataque en Líbano, en la frontera, en el barrio de Hezbollah. Ya pasó el ataque a las milicias iraníes en la frontera con Irak, ya pasaron los ataques dentro del territorio de Irak, ya pasaron todas estas cosas. ¿Qué le va a contar de nuevo a Putin? ¿Y qué le va a contar Putin de nuevo? Es decir, se van a reunir, se van a tomar unos vodkas, se van a contar unos chistes y se van a reír de los periodistas y de lo que son algunas cosas que se llaman libertades, ¿no? Así que, bueno, esto también forma parte, y hay que entenderlo como parte de la campaña electoral, igual que las declaraciones de la anexión del Valle del Jordán. No se crean ni la una ni la otra. Una joven iraní, Sahar Hodayari, falleció a causa de las quemaduras sufridas tras inmolarse al conocer que podría ser condenada a 6 meses de cárcel por intentar entrar a un estadio de fútbol, algo prohibido para las mujeres en Irán. Su muerte ha generado gran conmoción y una ola de críticas en las redes sociales, donde numerosos internautas han pedido a la FIFA que presione al gobierno de Teherán para que permita a las mujeres acudir a los estadios o que incluso elimine a Irán de las competiciones internacionales. Hodayari, de 29 años, era conocida como la chica azul por los colores de su equipo Esteghlal. Fue detenida por la policía cuando intentó colarse disfrazada de hombre el pasado marzo en un estadio de Teherán. Pasó 2 días en la cárcel y fue liberada a la espera de juicio, pero cuando supo a principios de mes que podía enfrentarse a una condena de 6 meses de cárcel, decidió prenderse fuego, causándose quemaduras en el 90% del cuerpo. Debido a las presiones de la FIFA, las autoridades iraníes anunciaron que las mujeres podrán acudir al estadio Azadi el próximo 10 de octubre para ver el partido entre las selecciones de Irán y Camboya de la eliminatoria para la Copa del Mundo de 2022. Las mujeres no pueden entrar en los estadios en Irán para ver jugar a los hombres desde el triunfo de la Revolución Islámica de 1979, que estableció la política de segregación de sexos y numerosas restricciones para ellas. La verdad que es una noticia muy triste, pero a mí lo que me pone todavía más triste es que cuando una chica iraní decide prenderse fuego y morir antes que pasar por el calvario que le aseguran que va a pasar, pues las organizaciones feministas, por lo menos en España, no han dicho esta boca es mía. No se han pronunciado, no hay nadie exigiendo nada a Irán. Es más, la mayoría de las organizaciones feministas apoyan a un partido cuyo líder, Pablo Iglesias, trabaja para la televisión o trabajaba para la televisión iraní aquí en España, para Hispan TV, con su programa La Tuerca, y hay sospechas de que quizás podría haber algún otro tipo de situación que vincule a Irán con ese partido político. Es decir, se van a quejar, tuvieron el tupé de que en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijeran que la única condena a la discriminación de la mujer fuera contra Israel, y aquí que se está suicidando gente joven porque las van a meter en la cárcel por querer entrar a ver un partido de fútbol. Estaba disfrazada, no es que iba en plan provocador, como podría decir alguien. Cosas así pasan cuando, por ejemplo, alguna chica también sale a la calle sin el velo y es detenida por porque ahí hay como una policía religiosa que cuida en las calles en Irán. Y esta gente, luego las condenas son efectivas, no son espirituales. Es
es decir, que van a la cárcel, sufren vejaciones, violaciones y el deshonor, etcétera, etcétera, la familia se ve afectada. Todo esto está pasando, igual que las declaraciones la semana pasada del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, afirmando de que para ellos la condena a muerte de los homosexuales es una cuestión de principios morales. Es decir, y no protestan aquí los colectivos gays que están vinculados a los partidos de izquierda, otros sí, pero los partidos gays que defienden la libertad de sexo, que están vinculados a partidos de izquierda, no abren la boca cuando las violaciones tienen lugar en el mundo árabe o en el mundo iraní, que no es árabe pero que es musulmán. Chico, esto a mí me da mucha pena que pase en Irán esto, pero me indigna mucho más que las que tendrían que salir primeras a defender esto, en vez de preocuparse tanto de los lenguajes inclusivos o de repetir las palabras en masculino y en femenino, sería defender la vida, la integridad física de las mujeres, ¿no? Pues ahí tienen el ejemplo de una labor que tienen por delante, un desafío, y que a ver si se sacuden de encima los compromisos ideológicos que no tienen que ver con su causa, que puede ser el feminismo o la lucha por la libertad sexual, en el caso de los gays, lesbianas, LGTBI o como se llame ahora, y que vayan a defender los intereses de la gente que es atacada justamente por estas situaciones. Hasta aquí esta primera parte de las noticias de Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Comenzamos ya esta agenda cultural de hoy, Raquel. Lo hacemos lamentablemente con una pérdida. Sí. Aquí de un fotógrafo, Robert Frank, ¿no? Robert Frank, que tú que eres aficionado a la fotografía y seguro que muchos de nuestros oyentes conocen muy bien. Él es el autor de ese mítico libro, Los Americanos, un libro que se publicó en 1955, eran 58 imágenes de sus viajes por Estados Unidos y revolucionó y transformó no solo el mundo de la fotografía, sino el del propio arte. ¿Por qué hablamos de Robert Frank? Bueno, porque él nació en el seno de una familia judía en Suiza. Rosa, su madre, era de ascendencia judía, pero su padre, Hermann, había sido apátrida después de la Primera Guerra Mundial y tuvo que pedir la ciudadanía suiza para Frank y su hermano mayor. Aunque el fotógrafo y su familia permanecieron seguros en la neutral Suiza durante la Segunda Guerra Mundial, la amenaza nazi, sin embargo, afectó su comprensión sobre la opresión. Se inclinó por la fotografía en parte como una forma de escapar a la tradición de los negocios familiares. Muy pronto nos ofrecería esas fotos que recuerda David Alandete en su artículo, el periodista, esas fotos de, por ejemplo, un autobús segregado en Nueva Orleans en el que los blancos se sientan delante y los negros detrás, el ventanal de una cafetería con 5 mujeres mirando desde la otra parte del cristal, cigarrillo en mano, vestidas todas igual para el trabajo, una mujer negra con un niño blanco en brazos en una calle de Charleston, el lugar en el que comenzó esa guerra por los derechos civiles de los afroamericanos. Bueno, unas fotografías que, como les decimos, marcaron la historia no solo de la fotografía estadounidense, sino que, lo que apuntábamos al principio, revolucionaron el arte fotográfico y el mundo del arte en general. Y además hay una conexión española porque Frank viajó durante un tiempo por todo el mundo y de hecho se estableció en Valencia en 1952. Allí pasó aproximadamente 3 meses viviendo en el Cabañal y de él son las fotos más míticas de este popularísimo barrio valenciano. No queremos hablarles mucho más porque esperamos poder dedicarle un homenaje a Robert Frank, pero sí despedirnos de esta
de este mini obituario, diciéndoles que Kerouac fue el responsable del prólogo de este libro, Los Americanos, y que de Robert Frank dijo: Robert Frank, un suizo gracioso, amable, con esa pequeña cámara que levanta y dispara con una mano, le absorbió a América su triste poema y lo plasmó en un carrete, haciéndose un hueco entre los grandes poetas trágicos del mundo. Bueno, pues gran prólogo para despedir a este fotógrafo desde la agenda cultural de Radio Sefarad. Continuamos ahora con polémica. Con polémica, por lo que veo, una exposición, ¿no? Sí. En la que Hitler está al menos, en primera línea, en primera multiplicado plana. por 7 al menos. Sí, porque es una exposición que se ha presentado en un museo holandés, el Museo de Diseño de Bolduque, y que repasa el diseño del Tercer Reich. Entonces, claro, en el diseño del Tercer Reich, pues imagínense pósters, portadas, carteles, todo tipo de iconografía nazi se presenta en esta exposición que, claro, es arte o apología. De hecho, este museo holandés ha tenido que reforzar las medidas de seguridad por temor a disturbios y ha prohibido sacar fotos a las piezas expuestas. Piezas como esos carteles a los que te referías, Alex, o varias copias de diferentes tamaños del Mein Kampf. El libro, ya saben, escrito por Hitler, cuadros que reflejan esa familia ideal alemana conectada con la naturaleza, con el campo, con muchos hijos y todo tipo de símbolos nazis. En una de las paredes el museo ha colocado los símbolos que los nazis usaron para identificar a los diferentes grupos de prisioneros recluidos en sus campos de concentración y exterminio. Ya saben, los célebres, tristemente célebres triángulos. En el caso de los judíos, el triángulo o la estrella amarilla. Y bueno, hay todo tipo de manifestaciones de este diseño nazi que compone esta exposición que pues que está levantando ampollas no solo en Holanda. Pues así llegábamos hacia la mitad de la agenda con esta polémica que se expande desde esa sala de exhibición holandesa. Y ahora nos acercamos al final de la agenda ya con una última noticia, Raquel. Sí, seguro que te acuerdas que ayer adelantábamos una noticia importante en el mundo, en el campo literario, editorial, ¿no? Literario, porque Libros del Asteroide presenta una nueva edición del Boxeador polaco, una de las novelas de uno de nuestros escritores favoritos, Eduardo Halfon. Un abuelo polaco cuenta por primera vez la historia secreta del número que lleva tatuado en el antebrazo. Un pianista serbio añora su identidad prohibida. Una joven indígena maya está desgarrado entre sus estudios, sus obligaciones familiares y su amor por la poesía. Una hippie israelí anhela respuestas y experiencias alucinógenas en Antigua Guatemala. Estos son algunos de los personajes seducidos por algo que está más allá de la razón, que buscan lo hermoso y lo efímero a través de la música, las historias, la poesía, lo erótico, el humor o el silencio, mientras un narrador, profesor universitario y escritor guatemalteco, también llamado Eduardo Halfon, empieza a rastrear las huellas de su personaje más enigmático, él mismo. El boxeador polaco se publicó por primera vez en 2008 y ha sido traducido a una decena de idiomas. El boxeador polaco, que aquí se presenta en la versión concebida inicialmente por su autor, incluye la pirueta, se ha convertido en un referente indiscutible de la literatura latinoamericana reciente. Un libro que hay que leer. Pues así nada. que ahora es una muy buenísima oportunidad para recuperar este libro y todos los demás de Eduardo Halfon. Bueno, en algunos sitios comienza la primavera, pero aquí en España comienza el fresco. O sea que es una buena oportunidad, como dice Raquel, para sentarse en una butaca y comenzar un nuevo libro. Esta es la recomendación que Raquel nos hace en la agenda cultural.
Así que ustedes decidan, y si no, tenemos muchos Sefer también donde descubrir libros aquí en Radio Sefarad. Ha sonado un poquito a lo de el Groucho Mari. Estos son mis principios, si no les gustan, tengo otros. Claro. No imponemos nada. En este caso nos gustan todos los libros. Y sí, les recomendamos, gracias por recordármelo, Alex, la maravillosa novela que hoy protagoniza nuestro espacio Sefer de libros y autores. La selva, ¿no? La selva verde en una selva oscura. Pues ahí queda ese título que yo he desvirtuado, pero seguro que también tiene algo de tonos verdes. Bueno, cerramos la agenda cultural y les esperamos mañana aquí en Radio Sefarad.